Hola amigos, voy a hacer este video con esta remera que me regalaron en el Festival Internacional de Teatro Cena Contemporánea, un gran festival de Brasilia, Brasil. Un gran orgullo para mí y para mi elenco haber participado. Gracias amigos de Brasil. Hablemos sobre improvisación teatral y teatro, entre otras cosas. Te cuento un poco quién te lo cuenta, porque a lo mejor no me conoces. Investigo y trabajo con técnicas relacionadas con la improvisación teatral, la improvisación escénica y audiovisual desde el año 1988, cuando hice el primer match de improvisación en habla hispana en Buenos Aires. Soy egresado de la UNA, Universidad Nacional de las Artes de Argentina, antiguamente llamado Conservatorio Nacional de Arte Dramático. He pasado por las técnicas de Stanislavski, Meyerhold y otras técnicas que son aceptadas de manera ortodoxa, digamos, en el teatro. Mi formación como actor y docente abarca las áreas de teatro convencional, teatro de texto. Hice Shakespeare, Molière, Lope de Vega, Cervantes y otros clásicos, y también clásicos del teatro argentino. Pero mi formación también abarca otras técnicas no tan ortodoxas para el teatro, como la escuela de Lecoq, la improvisación teatral o el teatro de improvisación. Doy clases desde el año 1990 en más de 15 países, y en muchos de ellos monté espectáculos, tanto de teatro de texto como de teatro de improvisación, así que conozco muy bien los dos. Un paréntesis. Más adelante les voy a recordar que se suscriban al canal, pero más adelante. Ahora no, porque recién estamos empezando el video, pero más adelante se lo voy a recordar, ¿ok? Pero te digo que si te quedas hasta el final te voy a dar un regalito que te va a gustar. A lo nuestro. Esto es algo muy interesante y que poca gente lo sabe, así que presta mucha atención. La improvisación teatral ¿es teatro? Primero vamos a definir ¿qué es teatro? La palabra teatro puede referirse al lugar donde se hace una obra. Por ejemplo, ese teatro es hermoso. La palabra teatro puede usarse también para referirse al género literario. Por ejemplo, leí obras de teatro de Shakespeare. También la palabra teatro puede referirse a la actividad propiamente dicha. Por ejemplo, estoy haciendo teatro. La palabra teatro tiene otras acepciones, como por ejemplo teatro de operaciones, referirse a alguien que está mintiendo, etc. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Para comenzar a descubrir si la improvisación teatral realmente es teatro, vamos a quedarnos con esta última acepción que se refiere a hacer teatro, a la actividad en sí misma. Hacer una obra teatral, crear un hecho teatral, generar un mecanismo teatral. Una obra teatral se compone de varios elementos: actores, director, público, escenario o espacio escénico, texto, música, escenografía, vestuario e iluminación. Podemos ponernos más técnicos o metafísicos e incluir otros elementos intangibles, como es el llamado convivio, energía interactiva que se genera entre el público y el actor. Es única en cada función. También podemos nombrar la teatralidad, que se desprende de una escena lograda y genera diferentes emociones en los espectadores. Pero vamos a lo más simple, vamos a ir reduciendo elementos. Si sacamos la escenografía, la utilería y el vestuario, ¿sigue existiendo teatro? La respuesta es sí. Hay muchas obras que le restan importancia a estos elementos e inclusive no los tienen. Si quitamos ahora la música y la iluminación, ¿sigue siendo teatro? La respuesta es sí. Hay obras que no utilizan la música y que utilizan la iluminación del sol. Inclusive hay obras que se hacen a oscuras como propuesta estética. Vamos ahora a la polémica. Vamos a quitar un elemento que muchos consideran indispensable: el texto escrito previamente. Hay muchos defensores de la postura de que si no hay un texto previo, el teatro no existe. Se ha comprobado a través de los años que el texto es un pretexto. Durante muchos siglos, lo que escribía un autor era la base absoluta para la construcción de una obra teatral. Pero con la aparición, ocupando un rol cada vez más importante, del director, se habla ya de un texto escrito y un texto espectacular, es decir, que tiene que ver con la realización del espectáculo. Ese texto espectacular lo construye el director combinando todos los elementos que enumeré antes: música, escenografía, vestuario, iluminación, etc. Ese texto espectacular es mucho más complejo e intangible que el texto escrito. Yéndonos a la historia del teatro, podríamos decir que el director ruso Meyerhold fue uno de los primeros en llamar la atención en este sentido, y seguramente hablaremos de Meyerhold en próximos videos. Solamente diremos aquí que el director ruso Meyerhold fue quien comenzó con la idea de equiparar la figura del dramaturgo a la del director. ¿Qué pasaría si quitáramos ese texto previamente escrito y se generara un texto espectacular de manera directa, ya sea a través de un director o directamente a través de los actores, eliminando también de esta manera la figura del director? ¿Qué pasaría? Seguiría siendo teatro. Y estamos hablando de teatro de manera abarcativa, ya que la estructura que se puede generar en un hecho teatral no necesariamente debe ser aristotélica, comienzo, nudo y desenlace, sino que puede tener múltiples formas, como ya se viene investigando tanto en el teatro como en el cine. Retomemos. Simplificando al extremo, podemos quedarnos entonces con el actor y el espectador. Alguien que actúa y alguien que mira. Y no menos importante, debe existir un acuerdo tácito para asumir esos roles. Resumiendo, si se encuentran dos personas, una asumiendo el rol de actuar y otra asumiendo el rol de espectar, estamos en presencia de un hecho teatral. Ya hay teatro. En esta forma simple, entonces, no hace falta ninguno de los otros elementos. Podríamos decir que estos elementos, la música, el vestuario, la escenografía, la utilería, son decorativos. Están destinados a realzar la relación de los dos elementos básicos, actor y espectador. Se da como obvio que el actor y el espectador deben compartir el mismo espacio, dada nuestra formación newtoniana. Pero con la aparición tanto de las nuevas tecnologías como de la física cuántica, podemos poner en duda los elementos espacio-tiempo como los teníamos configurados hasta ahora. Pero eso tal vez es tema para otro video. Pero Ricky, por ejemplo, pensando en el encuentro de dos amigos, uno habla mucho y el otro solamente lo mira y no habla. En ese caso se estaría generando una relación entre alguien que especta y alguien que actúa. ¿Eso es teatro? No te quedes con las dudas y déjame tus preguntas en los comentarios que respondo a todos. Ah, ¿ya te dije que te suscribas al canal? ¿Todavía no? Bueno.
Te lo digo más adelante. Y pensando entonces en la forma más básica del teatro, en su origen, una de las posibilidades es que el teatro occidental haya nacido en Grecia y que sea una derivación de las fiestas dionisíacas que eran para adorar al dios Dionisio, mitad hombre, mitad dios. Dionisio era la divinidad de la fecundidad, la vegetación y la vendimia. Dios del alcohol, por lo tanto figura estelar en la sociedad griega antigua. En estas fiestas rituales, una procesión de trasgos, que eran representantes de los sátiros, los compañeros de Dionisio, pasea por las avenidas de la Grecia antigua, seguida por un grupo de jóvenes ansiosos por alcanzar el éxtasis dionisíaco. Recordemos que Dionisio es el dios de la vendimia y el vino. En estas fiestas un carro recorre las calles con la estatua de Dionisio sobre él, mientras los ciudadanos danzan, se disfrazan y se emborrachan. Luego, en honor a Dionisio, se sacrifica un carnero cuya sangre fecunda los campos y danzan los trasgos, que como decíamos representan a los sátiros. De hecho, la palabra trasgo significa macho cabrío en griego y del término trasgo surge la palabra tragedia. A la vez que bailan, los trasgos salmodian algunos textos. Estamos ante el precedente del coro de la tragedia griega. Mientras el carnero se sacrifica en el altar, los trasgos giran alrededor de él con sus salmodias y danzas. Esto es llamado ditirambo, que seguramente debió llevarse a cabo en las afueras de cualquier pueblo de la Grecia antigua. En cuanto al texto que salmodiaban los trasgos, lo cierto es que no los conocemos. Probablemente tenían un estribillo y con el paso del tiempo y la evolución del ditirambo, surgió un elemento que luego fue llamado ritornello, lanzado como un grito por el coro y respondido por el guía del coro, llamado el corifeo o el exarconte. Probablemente estemos en presencia de la aparición del primer actor y del primer diálogo teatral entre el coro y el guía del coro, que es la respuesta del guía del coro al grito del coro. El ditirambo entonces es un precedente del teatro, una forma prototeatral. Y ya encontramos aquí la principal característica del teatro: personas que miran y personas que actúan. Este primer diálogo entre el corifeo y el coro es observado por el resto de los participantes de esa fiesta dionisíaca. Pensemos ahora en la improvisación. Bueno, hay alguien que mira y hay alguien que actúa. Por lo tanto, ciñéndonos a esto, podríamos decir que es teatro. Es más, podemos decir que es teatro en su forma más sintética, ya que puede prescindir de todos los elementos que lo apoyan: escenografía, vestuario, música, iluminación, director e inclusive el texto previo. Podríamos decir que la improvisación está en el origen mismo del teatro. En esas fiestas dionisíacas, más allá del recorrido del carro y el sacrificio del carnero, seguramente muchas cosas no estaban preparadas. Se generaban en el momento, seguramente bajo la influencia del alcohol. Por lo tanto, podríamos concluir: la improvisación es teatro. ¿Alguien te habló de la historia de la improvisación teatral? La improvisación teatral llegó a su máximo nivel a partir del siglo XVI en Italia con la aparición de la comedia del arte. Si la comedia del arte no es teatro, ¿qué es teatro? Los cómicos de esta comedia se especializaban en un personaje y como estructura dramática tenían solo los canovaccios, que consistían solo en una lista de actos y escenas. Los detalles se dejaban librados a la improvisación de los actores. Por supuesto podríamos hablar mucho más de la comedia del arte, pero se nos extendería mucho el video. Seguramente vamos a hacer otro video sobre este tema. Con la desaparición de la comedia del arte en el siglo XIX, muchas de sus claves fueron tomadas por Shakespeare, Molière, Lope de Vega y otros autores clásicos. También tuvo continuidad en los géneros de la pantomima, el melodrama y el clown. Pero, ¿y la improvisación teatral contemporánea a partir del siglo XX? Desaparece la comedia del arte, pero la improvisación no desaparece.